Hugo, bienvenido. Buenas noches. ¿Bien? Gracias por recibirme. No, gracias a vos. Vamos a mostrar... ¿Cuándo salió esto? ¿Cuándo entró a las librerías? Semana pasada. Topos. Decime, enumérame tus libros. Son 10. Tenés el del caso Antonini, el del caso Siemens, el del caso Vudú, luego viene Piñata, La raíz de todos los males, luego las 2 series de entrevistas, Pausa y Pausa 2, y luego vienen 2 novelas, La ciudad de las ranas y La cacería de hierro, y ahora. ¿Por qué te interesó esto? Porque es uno de esos casos donde... ¿Cómo fue la primera conexión tuya con este episodio? 2 años atrás, un primer texto impreciso e incorrecto en la prensa eslovena, marcando que al parecer una pareja... ¿Pero qué estabas leyendo diarios eslovenos? Bueno, uno hace lo que puede. Y lo que resulta ¿A la es... mañana lees diarios eslovenos también? No me la compliques. Y en definitiva es que aparece en esa prensa eslovena datos de una pareja arrestada allí con pasaportes argentinos que decían que era falso, eso es incorrecto, pasaportes argentinos sospechados de espiar para Rusia. Y ahí se encendieron todas las luces, me tiré de cabeza y empecé a tirar de la cuerda, empecé a publicar en el Diario de la Nación y luego pasaron cosas y terminamos en un libro. ¿Qué cosas pasaron? Que logré destrabar fuentes argentinas, que me destrabaron fuentes norteamericanas, que me destrabaron fuentes eslovenas, que me permitieron acceder a por lo menos parte de la información. Y entonces me dieron piezas de un rompecabezas que a su vez a mí me permitieron expandir mi trabajo de investigación, ir más allá de lo que había publicado en el Diario de la Nación y encontrarme con una historia que por un lado es uno de esos casos donde la realidad supera la ficción, pero que al mismo tiempo era, si se quiere, como una puerta a lo que Norberto Bobbio habla de il sottogoverno, es decir, abrir y poder tener una oportunidad de descender a los sótanos de los estados. Vos decís, en este caso la realidad supera la ficción. ¿Qué es lo que tiene de atractivo, de interesante, de alucinante? Tenés la historia de 2 espías que... ¿Quiénes son? 2 espías rusos. Él decía haber nacido en Namibia, que después que había crecido en Viena, en Austria, que su papá era austríaco, que su mamá era argentina, que su mamá finalmente murió en 2010 en Viena y que él se viene a Buenos Aires atraído por aquel recuerdo y pide su nacionalidad en honor a su mamá, Elga Taschke, que murió en Viena. Y cuando empezás a investigar resulta que esa supuesta mamá, Elga Taschke, murió a los 4 años en Argentina en 1947 y está enterrada en el cementerio alemán de la Chacarita. Con lo cual lo que hicieron fue insuflarle vida a una chiquita nena, para con esa nena generar una partida de nacimiento trucha para a su vez darle una falsa identidad a un espía ruso que con eso logra obtener la ciudadanía argentina, el pasaporte argentino y construir lo que en la jerga de los servicios de espionaje se llama la leyenda, que es como la fachada. Esto lo hacen los servicios de inteligencia rusos. Y no solamente ellos. A ver, ¿por qué? Porque, a ver... ¿A quién le interesaba que este señor espiara para Rusia más allá de Rusia? Es que también vos tenés, por ejemplo, los israelíes. Pueden ir como diciendo, hola, soy israelí. ¿Puede ir a Irán? No pasa del aeropuerto. Ustedes tienen que simular que son de otra nacionalidad para después entrar en Teherán. No, digo, este caso, esto que vos contaste, ir a buscar la nenita, es de interés del Kremlin. El Kremlin lo que desarrolla es todo un grupo que lleva más de 100 años este programa, que es la de los espías ilegales. Y vamos a decir, para Hugo, ¿cómo? ¿Hay espías legales e ilegales? Sí, los espías legales son los que aparecen. Los cuentapropistas, diríamos acá. No, serían los legales son los que aparecen con su nombre, dicen, sí, soy ruso. Ok. Y además trabajo para la embajada, tengo pasaporte diplomático, soy agregado cultural, agregado de prensa, agregado comercial, y que en realidad están espiando. Sí. Si los enganchan en offside, tarjeta roja, lo único que puede hacer el país afectado es expulsarlo. La diferencia es con los ilegales es que niegan tener una nacionalidad, ellos jamás dijeron que eran rusos, ocultan su verdadera identidad, yo les encontré a cada uno de ellos 4 identidades,
con al menos 2 de esas identidades entraron a la Argentina en distintos periodos, y si los enganchan en offside, van a prisión. ¿Y cuáles serían los intereses de Rusia en la Argentina como para montar este tipo de operación y de maquinaria? 2 canales. El primero es construir esa leyenda, construir esa fachada que te dice yo soy argentino, estudié en la Argentina, mamá argentina, hijos argentinos, e irte con un pasaporte argentino a Europa y moverte en Europa por debajo de los radares de los servicios de inteligencia. No es necesariamente para hacer espionaje en la Argentina, vos decís. Pero a su vez, estando en la Argentina, también aprovecharon y terminaron espiando. ¿Sabes cómo? Espiaron a mamás de los colegios a los cuales iban los chicos. Y me decís, es poco relevante. No. ¿Por qué? Porque aprovechaban la mamá. los contactos generados en los colegios e iban seleccionando de todos los amiguitos de los nenes. Los significativos. Me interesa esta, me interesa esta, me interesa esta. Y así es como, por ejemplo, ella, María Mayer, terminó reportando a Moscú sobre una mamá que trabajaba por una empresa petrolífera, una mamá que trabajaba por una empresa gasífera y una mamá que trabajaba por una empresa... ¿Estás sembrando un nivel de inquietud en las reuniones de padres, Hugo? Que no sé si tenés que hacerlo. Y una empresa... Dejá a la gente vivir en paz y que se dejen espiar. ¿Sabés qué tenían en común las 3 mamás? Vaca muerta. Ah, mirá qué interesante. Entonces era Moscú, supongamos que hijos tuyos, que en definitiva vos estás en un colegio. Moscú, puedo tener relación con Carlos Pañi, periodista más prestigioso de la República Argentina. ¿Les interesa sí o no? Moscú puede decir que sí, y yo te invito a almorzar, o te puede decir que no. Correcto, un costado y sigo con lo siguiente. A mí me interesa lo energético. Y esto lo hicieron en la Argentina, y cuando van a Eslovenia, hacen lo mismo. Eslovenia como punto de partida para moverse por Europa, pero además Eslovenia en sí, hicieron lo mismo. Los chicos en un colegio, en ese colegio iban los hijos del presidente, el máximo responsable del órgano energético de la Unión Europea, y le entraron. ¿Y qué efecto produjo que todo esto se sepa? Por un lado, un enorme dolor de cabeza para Moscú, porque infinidad de estos espías ilegales los tuvieron que retirar, porque cuando les toman el control de los sistemas encriptados de comunicación a estos 2 espías con pasaporte argentino... Aparece todo, o buena parte. Empezás a tirar de la cuerda y empieza como el efecto dominó, no sabes a dónde pueden concluir esas fichas de dominó. Esto por un lado. Y por otro lado, un enorme ejercicio de propaganda de Vladimir Putin que convierte una derrota en una victoria. El servicio heroico de nuestras tropas especiales, de nuestros hombres y mujeres que alrededor del mundo sacrifican todo. ¿Sabe cuál es el lema? Ahí, Sí. Mostremos esa foto. Este es el momento en el cual Vladimir Putin recibe el que está detrás de él es Artem Dulcev. Aquí en la Argentina dijo ser Martin Hausmanninger y después dijo ser Ludwig Hitch. Después tuvo otras 2 identidades. La nena es Sofía, y tiene en ese momento 11 años. La nena no sabía nada de los padres. La nena se entera de la verdadera identidad de sus padres en el vuelo que los está llevando a Moscú, y lo que ocurre es, el padre se sienta con el nene, que está detrás, tapado por la madre, lo que ocurre es, el padre se sienta con el nene, la mamá se sienta con la nena, y lo que le dicen Ahí Carlos, está el nene. Y lo que le dicen Carlos es, mi verdadero nombre es, el verdadero nombre de tu mamá es, somos rusos, trabajamos para Rusia, y lo que va a pasar ahora es lo siguiente, vos tenés abuelos, tenés tíos, todo lo que les habían negado, para ellos eran, el papá era de Namibia, austríaco y todo lo que dije, y la mamá, nacida en Grecia, de papá austríaco, madre mexicana, todo falso, y criada en Querétaro, también falso. Y que vinieron a Buenos Aires, se conocieron en Buenos Aires, se enamoraron en Buenos Aires, se casaron en Buenos Aires. ¿Sabes qué, Carlos? Encontré que en realidad era el segundo casamiento, porque ya estaban casados en Rusia, y tengo las fotos del casamiento real en Moscú y del casamiento falso en Buenos Aires. Contame, a partir de todo lo que tuviste que leer, investigar, hablar, indagar para este libro, ¿en qué se modificó tu imagen del espionaje y sobre todo si tuviste o derivó de esto alguna reflexión sobre el papel del espionaje en la Argentina? Sí. No te quiero hacer la pregunta de si la CIDE tiene algún parecido con esto que acabas de contar. Es comparar la Liga Amateur de Fútbol de mi barrio
con la Champions League. Acá estás hablando de profesionales, en el caso de estos dos, que tuvieron 4 identidades cada uno como mínimo, que llevan 20 años trabajando esto y que probablemente los atraparon no por un error propio, sino por 2 opciones. La primera, un traidor. La segunda, que estaba la CIA y el MI6 británico investigando a otro espía, cuando ellas se cruzan en un encuentro y dicen, ¿y esta quién es? Y ven que se va para Eslovenia y alertan al servicio de inteligencia esloveno y dicen, revisá. Y se encontraron con todo este mar de fondo. Y mientras que esto está ocurriendo, con estos profesionales de 20 años de trabajo, tenías que en la Argentina se estaban peleando entre Jaime Estiuso y Fernando Pocino, y en el momento en el cual estos estaban empezando a migrar hacia Eslovenia, tenías el grupo Super Mario Bros., liderado por Gustavo Arribas y la CIDE de Mauricio Macri, que estaba espiando, entre otros, a los propios, a Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, a los adversarios, a sindicalistas, obispos y a periodistas, incluido yo. Te quiero llevar a otro tema, aprovechando que estás acá. Si uno mira el trabajo tuyo de las últimas semanas, le pusiste mucha atención al caso Libra. ¿Qué importancia tiene ese caso? Para mí es como el caso Antonini, son esos casos testigos de los cuales vos podés extraer un modus operandi y que eventualmente en un proceso inductivo podés llegar a algo mucho más profundo. Caso Antonini, era una valija y un supuesto gordo y terminamos reconstruyendo la petrodiplomacia de Hugo Chávez en América Latina, encontrando vuelos que iban a Uruguay, Bolivia, Colombia, España, Italia. Decís, esto es mucho más grande que un supuesto gordito dando vueltas en un avión privado. Y en el caso Libra también tenés una metodología que involucra a Javier Milei, a Karina Milei, en un tándem propio en el cual no aparece ningún otro. Guillermo Franco siendo interpelado en el Congreso. Está muy bien lo que hizo, pero no tiene nada que ver en esta historia. Como máximo aparece en el post Santiago Caputo, tratando de arreglar y acomodar las piezas del jarrón roto. Pero esto es Javier y Karina. Entonces, para mí es una oportunidad de ver cómo funcionan, cómo operan, cómo trabajan. E incluso habrás notado que yo me he metido mucho en lo que denomino la precuela, que es el acuerdo que firmaron con una plataforma llamada Cube Exchange. ¿Por qué? Porque me permite ver esta metodología. ¿Por qué? Porque también en la operación de Cube Exchange en la Argentina aparecieron Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Hayden Davis. Y cuando ves cómo funcionaron en esa operatoria... ¿Esta es la de 2021? Podés ver la de 2024, 2023 y 2024. La de 2021 fue con Mauricio Novelli solo y llamaba Vulcano. Vulcano. Entonces vos vas viendo... Que es la que termina del juzgado del hijo. Y vas viendo una metodología de, por lo menos, bajísimos controles. Vamos a dar un ejemplo para los que nos están viendo. 2021, Vulcano, Mauricio Novelli. Le ofrece a Javier Milei, le dice, Javier, estoy desarrollando un proyecto, un criptoactivo, está buenísimo, ¿me ayudás? Y hubo un acuerdo entre ellos. Y Javier Milei lo difunde, lo voy a parafrasear. He revisado los números de este proyecto y es un gran proyecto a largo plazo. Colapsó en 3 semanas. Javier Milei ya era diputado nacional. Si yo te ofreciera algo por el estilo y vos me dieras una mano y resulta en 3 semanas que lo que yo te ofrecí es un fiasco, vos me querés acogotar. Vos decís, Hugo, me comprometiste a mí, comprometiste mi reputación y yo que ahora estoy lanzado a la política, me arruinás la carrera. Si yo te volviera a contactar 2, 3 años después y vos ya sos presidente de la Nación y te diría, Carlos, tengo otro proyecto para vos. Vos me dirías, tomátelas de acá, rata, que ya una vez me causaste un dolor de cabeza. Si en vez de eso vos me dijeras, sí, Hugo, encantado de la vida, y me dieras una mano, ¿qué habla? ¿Más de mí o de vos? Vos, una de las líneas de la narración que vos hacés de este caso es la repercusión que puede tener en los Estados Unidos. Correcto. ¿Cuál es esa repercusión? Y si uno se pone a imaginar, por supuesto el futuro nadie lo conoce, ¿qué derivaciones podría tener? ¿Qué escenarios te planteás para ese problema? En Estados Unidos tenés 3 caminos. Uno presente, 2 posibles. El presente, ya hay una demanda colectiva en una corte estadual de Nueva York
que va por el lado, si querés, como del defensa del consumidor. Va contra los empresarios privados y es básicamente publicidad engañosa. Vos me dijiste que esto era para financiar economía real y terminó siendo una timba financiera. Vení para acá porque me engañaste. Esta es la esencia. Pero luego tenés una segunda class action, demanda colectiva, que sería ante una Corte Federal que está tomando forma ahora y que iría ya por el lado de la pata civil de una ley criminal llamada la RICO Act, que es la ley que penaliza el crimen organizado en los Estados Unidos y que incluiría, parece, veremos si esto se concreta, también a Javier Milei. Con lo cual acá ya podés tener un dolor de cabeza porque afectaría a un jefe de Estado, pero además al Estado argentino. ¿Por qué? Porque podría llegar a ser convocado como parte, porque más allá de lo que diga Guillermo Franco de que esto fue un negocio entre privados y que Javier Milei actuó a título personal y desde su cuenta personal de Twitter, la cuenta personal está verificada como de un funcionario público y que además fue desde un predio estatal, que es la Quinta de Olivos, con jurisdicción federal y muchos más argumentos que te puedo dar. Y convocando inversiones concretas para la economía real argentina. O sea, que alguien podría decir que me indemnice el Estado argentino porque esto lo hizo el presidente de la Nación y es el Estado el que me lo está proponiendo. Me engañaron con el presidente de la Nación como mascarón de proa. Y la tercera pata posible es la investigación que se desarrolla dentro del Departamento de Justicia, que yo ya esto lo tengo verificado, que por ahora viene silbando por debajo de los radares, muy despacito, preparándose con gente incluida de la Oficina Federal de Investigaciones. Con lo cual vos podrías tener una pata consumidor, una pata, si querés, RICO Act, y una tercera pata, FBI. Hugo, muchas gracias. Hugo Alconada Amón, ahí está. Topos, que es un nombre que a vos te gusta, Topos. Me lo dijo un topo. Ah, en efecto. En efecto. Felicitaciones. La historia real de los espías rusos que tomaron Buenos Aires como base de operaciones. Gracias, Hugo, y mucha suerte con el libro. Gracias a vos por recibirme. Buenas noches. Vamos a un corte y vamos a recibir a Pancho Olivera, que nos va a hablar